ahora sí que resumir las dos ponencias anteriores, porque pues es parte del tema que yo voy a abordar, si la ciudad es un teatro, por una parte, y la otra parte, pues la arquitectura, que es el arquitecto que acaba de pasar. Entonces, aquí es un problema de síntesis ahora mi ponencia, ¿no? Pero la voy a abordar desde el punto de vista histórico, como hemos estado evolucionando sobre la cuestión de la estética, de la estesis, y he tomado como ejemplo dos ciudades que me parecen a mí que son muy parecidas en muchos de sus rasgos. Es Tenochtitlan por una parte y por la otra parte que es Venecia. Entonces, a partir de ahí yo voy a tratar de explicar o de explicarme a mí mismo, ¿no?, la cuestión de la estesis, entendiendo la estesis como un proceso de transformación de sentimientos, de emociones, de problemas percibidos por la comunidad, problemas económicos, problemas sociales, y que se transmiten o se trasladan de alguna manera a la arquitectura, a la tridimensionalidad. Y pienso yo que esto es una reflexión más que nada sobre una actitud de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, como arquitecto que yo doy clases en la Facultad de Arquitectura, de que posiblemente la Ciudad de México con los problemas de arquitectura esté en la situación en la que está porque los estudiantes generalmente no entienden lo que es arquitectura, y hay una gran confusión entre lo que es arte y lo que es arquitectura, y entonces esta es una de las preocupaciones, al menos es una preocupación mía, es una reflexión que yo hago del quehacer de los arquitectos que enseñan diseño urbano, diseño arquitectónico, que tratan de enseñar arquitectura, pero que finalmente acaban haciendo construcción, edificios para construir, para habitarlos, pero eso está lejos de hacer arquitectura, al menos como yo veo lo que es la arquitectura, que es una transposición, es un vaciado, es una síntesis de la cultura, ¿no? Entonces los trabajos de los estudiantes, yo hablo de los estudiantes que incluso están en tesis, no solamente de los alumnos de primero o quinto semestre o octavo semestre, que es donde yo doy clases, sino también los alumnos de tesis. Entonces ahí hay un gran vacío, y por eso este documento más que nada pues es un documento que trato de hacer llegar a los estudiantes como un documento pedagógico. Y esto pues resulta de las reflexiones que yo hice a lo largo de mi tesis doctoral, que tiene que ver con los contratos. Entonces, esta es una relación que yo establezco históricamente a través de lo que son los contratos y cómo los contratos influyen en la arquitectura. Los contratos entendido en el sentido legislativo, en el sentido jurídico, en el sentido de escrituras, en el sentido de la palabra misma, ¿no?, la palabra contraída, el compromiso que se contrae con el otro, y eso, cuando se compromete la palabra, hay que respetarla, como decía Nietzsche, ¿no? Hay que respetarla porque el fundamento de las ciudades es justamente la palabra. A partir de ahí, la palabra contraída entre los primeros que fundaron las ciudades, que son los comerciantes, van a generar el espacio escénico, el espacio teatral de lo que nos hablaba hace un momento, por ejemplo en Tenochtitlan, por ejemplo en Venecia, ¿no? Ahí es donde comienza la fundación de Tlatelolco, donde comienza la ciudad de Venecia. Entonces, a partir de esos principios pues metodológicos, que yo llamo, creo yo, que la última palabra, como decía Víctor Hugo, la última palabra de la arquitectura la escribió la Edad Media, y a partir de la Edad Media ya no se hace arquitectura. Entonces nosotros estamos ahorita en un problema, a los estudiantes les gusta mucho la decoración, les gusta mucho la escenografía, les gusta mucho el desconstructivismo, ¿no?, pero son arquitecturas vacías de contenido. Entonces eso que está vacío de contenido, para
nosotros, para los arquitectos, para la cultura, eso no debe considerarse como arquitectura, ¿no? Bueno, entonces yo pienso, ¿no?, partir de este escenario histórico. Aquí vemos en la fotografía 1, ¿no?, la comparación entre Venecia y Tenochtitlan. Entonces voy a abordar este problema estético pasando por un poco la historia de México, pasando por lo que es la colonia, la Nueva España, y llegando hasta la época del Porfiriato, pero muy brevemente, dando nada más un panorama de cómo veo yo la cuestión de la arquitectura, de la estesis y de la estética a través del tiempo. Bueno, en la segunda fotografía, en la segunda imagen, vemos nosotros que Teotihuacán y Venecia tienen una similitud. Las dos se construyen en una zona de lagos, en una zona de pantanos, y las dos tienen como primer inicio la protección, protegerse de alguna manera de los enemigos, procurarse que de alguna manera una defensa natural, ¿no? Y los dos son pescadores, los dos son tribus sedentarias de alguna manera, los pescadores de Venecia, los cultivadores de Tenochtitlan, y vamos viendo que los canales de Teotihuacán y los canales de Venecia sirven de alguna manera de defensa para el enemigo. Luego, el fundamento jurídico está en el caso de Venecia, ¿no? Tenemos las comunidades autónomas que se rigen por el derecho común, el derecho de usos y costumbres, ¿no? Que no puede haber un rompimiento de la palabra, porque si hubiera un rompimiento de la palabra en ese momento, que estuviera en peligro el Estado o la ciudad de Estado, en ese momento podría ser castigado hasta con la horca, ¿no? Y uno de estos de estas pruebas que nosotros tenemos es Shakespeare, que aquí yo creo que la persona que me antecedió estará de acuerdo que Shakespeare, en El Mercader de Venecia, ¿no?, hace una metonimia, de alguna manera, una metáfora, ¿no?, de lo que está sucediendo en la comunidad de Venecia acerca del rompimiento de la palabra con los mercaderes. Y todo esto pues va a ser castigado incluso con la horca. Algo similar sucede en el caso de Tenochtitlan. En el caso de Tenochtitlan también hay jueces que andan constantemente vigilando los precios, vigilando las básculas, vigilando el comportamiento, la calidad de los productos, y si hubiera alguna falsedad, si hubiera una alteración en la balanza o una alteración en los precios, eran también castigados. Esto va a tener repercusiones en la arquitectura y va a tener repercusiones en la fotografía, en la fotografía 4, por favor. Bueno, ahí están los de alguna manera las chinampas, ¿no?, venecianas, y las chinampas de la 2, por favor, la 4. Ahí. Bueno, va a haber aquí un vaciado de lo que es la justicia. La justicia en Venecia va a ser trasladada con elementos escultóricos o con vitrales, para ir recordando a la gente, a los ciudadanos, que toda violación a la palabra puede ser castigada.
Entonces la arquitectura se va formando a través de la cultura de este mismo comportamiento de los ciudadanos, y es lo que va dando un respeto por el patrimonio histórico. Sin embargo, los primeros que inician este comportamiento por la defensa del patrimonio histórico son los arquitectos del Renacimiento, como es León Battista Alberti, como es el arquitecto Andrea Palladio, ¿no? Lo curioso de todo esto es que las cédulas de Felipe II, las ordenanzas de Felipe II para la construcción de las ciudades en la Nueva España, van a tener como referencia a estos arquitectos, a León Battista Alberti, y van a tener también los principios de Andrea Palladio. Y sobre esto es el Consejo, ¿no?, de España, que va a determinar cómo deben ser las ciudades en la Nueva España. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de Venecia, ¿no? En la fotografía 6, la iglesia de San Marcos como el patrón o el protector de los mercaderes. Y en la figura 7 tenemos lo que es el contrato que realiza Shakespeare, ¿no?, el contrato mimético del comportamiento, de la conducta, de lo que está sucediendo en la Edad Media, en esos momentos en Venecia. Bueno, esto lo pasamos rápidamente por alto porque habría que leerlo, y para poder explicarlo necesitaríamos otra conferencia, ¿no? Bueno, lo que es aquí interesante de la mesa anterior también, me parece a mí que es muy importante acerca del collage, ahora, por ejemplo, los estudiantes en la Facultad de Arquitectura, cuando se les pide hacer un proyecto, lo único que hacen es bajar de internet figuras y pegarlas y hacer un collage de todo eso, y eso muchas veces ni entienden lo que bajaron, ¿no? Simplemente llegan y lo presentan, y uno les pregunta qué cosa es, pues no dan una respuesta, ¿no?, de qué cosa es ni de qué cosa es lo que están haciendo. Entonces algo sucedía con Luciano, el poeta romano del siglo II, creo yo que fue el primero que inició lo que es el collage, o lo que es el cortar y pegar, cuando comienza a fusilarse a la Odisea, a Homero, el Ilíada, la Eneida de Virgilio, etcétera, comienza a hacer una serie de recortes y con eso hace sus poemas. Pero tiene algo de particularmente ingenioso, que es muy creativo y no se le puede acusar de que sea un plagio, ¿no?, en sus obras, y que están consideradas como una belleza poética de gran calidad artística y literaria, ¿no? Lo mismo hacen los del Renacimiento. Palladio se fusila a lo que es la época clásica griega, lo que es la época romana, y traen de allá para acá y lo pegan, ¿no? Y lo mismo hace Felipe II, ¿no? Agarran y pegan y van armando la nueva ciudad de México, la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Pero sin embargo, estos autores tienen gran empuje, no solamente a nivel de Italia, sino fuera de Italia, en México, ¿no? León Battista Alberti, en la siguiente fotografía, en la siguiente foto, por favor, en la 8, ¿no? Ahí tenemos nosotros el ejemplo que pone León Battista Alberti. Es una arquitectura del Renacimiento, pero es una arquitectura que conserva el gótico, ¿no? Es un collage del gótico y de la arquitectura del Renacimiento. En la fachada tiene ahí arcos aparentes y tiene arcos que son arcos reales, ¿no? Y va superponiendo, ¿no?, como que quiere decir el ejemplo de lo que se puede hacer o de lo que está prohibido hacer, es no respetar
la tradición o no respetar nuestro contexto patrimonial o nuestro contexto histórico, ¿no? En la siguiente fotografía podemos ver el caso de Palladio. Esas son varias obras y sin embargo parece una sola obra, ¿no? Ahí tenemos una arquitectura gótica, tenemos una arquitectura del Renacimiento, tenemos un convento, tenemos una iglesia, tenemos una torre, etc. En la siguiente fotografía podemos ver el Palacio de la Razón o el Palacio de Justicia, ¿no? Donde se conservan también los elementos góticos y los elementos del Renacimiento, ¿no? En la siguiente fotografía, lo que se considera hoy el modelo ejemplar, ¿no?, de la historia es la Plaza de San Marcos, ¿no?, que Walter Gropius se queda asombrado, ¿no?, cuando dice esto es unidad, es la unidad en la diversidad. Pero tiene algo muy extraordinario esta Plaza de San Marcos, es que si nosotros la vemos parece que la hizo un solo arquitecto, y esto se fue construido a lo largo de varios siglos por varios arquitectos, pero todos coinciden en la conservación de la ciudad como estado. Ahí está representado San Marcos en la Basílica, ahí está el Palacio de Justicia, ahí está una biblioteca, hay una serie de elementos arquitectónicos que fueron construidos a lo largo de varios siglos y parece como si lo hubiese hecho un solo arquitecto. Eso es lo que se llama una representación de la colectividad basada en una arquitectura, ¿no? Y este es un modelo ejemplar de conservación del patrimonio, de la conservación de la unidad, de la expresión de una colectividad, la expresión de una sociedad plasmada por el respeto de la participación de varios arquitectos. Esto, bueno, pues está lejos de lograrse con lo que es ahora el desconstructivismo o con lo que es el collage, ¿no? Bueno, en la siguiente fotografía lo que puede mostrar es que Venecia hoy en día se ha convertido en una ciudad museo. La ciudad museo no es una ciudad para ser vivida por los habitantes. Es lo que decía Le Corbusier, mi casa es una casa máquina para ser habitada, pero es una casa bella, pero es una casa bella que pasa a transformarse en museo y nadie quiere vivir en un museo, ¿no? Creemos que así es. Bueno, en la siguiente imagen tenemos, en la figura 8, tenemos lo que es Tenochtitlan, que se fundamenta precisamente en la cosmogonía azteca. La cosmogonía azteca es lo que le da la unidad a la arquitectura prehispánica, precisamente de lo que se asombraron los españoles cuando llegaron aquí y quizás la destruyeron, como lo mismo que le pasó a Troya, ¿verdad? La destruyeron por hermosa la ciudad, por la envidia de poder tener que competir con otra ciudad, una de las ciudades más hermosas del mundo. Bueno, la decadencia de Venecia se da justamente por el rompimiento del contrato. ¿Por qué? Porque hubo la oligarquía, y como la oligarquía se desprende de su responsabilidad con el ciudadano, surge precisamente la destrucción de la vivencia de los ciudadanos en Venecia. Y lo que sucede también en la época azteca, cuando en el caso del hijo de Moctezuma, cuando le dijo a Axayácatl, ¿verdad? Dice, los contratos son exclusivos de la realeza, no son para los ciudadanos. Bueno, lo que yo llamo la nueva belleza de la Ciudad de México, la podemos ver, por ejemplo, en las ordenanzas de Felipe II, en la foto 21. Ahí tenemos cómo se construye, cuáles son las disposiciones, los principios para la construcción de la ciudad. Y lo que es interesante aquí es que la Ciudad de México, con las ordenanzas de Felipe II, ¿no?, están basadas en, por un lado por Palladio, Andrea Palladio; segundo, por León Battista Alberti; tercero, por la Biblia, por la Apocalipsis de la ciudad como debe ser la ciudad, según la Apocalipsis; cuarto, por la utopía de Tomás Moro. Tomás Moro fue influenciado por los relatos
de Américo Vespucio, porque Américo Vespucio le contó a Tomás Moro que había democracia aquí en México, que los indígenas no se interesaban por el oro, que el que se interesaba por el oro era Cristóbal Colón. Américo Vespucio se andaba soñando allá en las estrellas con la Osa Mayor y la estrella polar y todo eso, quería pasar a trascender en la vida, trascender en el mundo, ¿no? Y el que se interesaba por el oro y que venía a buscar el oro era Cristóbal Colón, ¿no? Entonces tenemos aquí varios personajes muy importantes, y otro personaje que influyó mucho en Tomás Moro fue Erasmo de Rotterdamo. Erasmo de Rotterdamo, que fue un teólogo, un filósofo, muy conocido por el elogio de la locura, ¿no? Bueno. Bueno, así llegamos pues a la foto 23, ¿no? Donde lo que le interesaba a los españoles era dejar una huella en la Ciudad de México, en la Nueva España, a través de la figura, en la 23, por favor. Pásale. Más adelante. Más. Siguiente. Ahí tenemos las primeras iglesias que se construyen. Ahí tenemos el caso de Roma y tenemos el caso de Tenochtitlan. Tenemos una cruz latina. Si observamos bien el desarrollo de las iglesias, en las primeras iglesias se va construyendo una cruz latina en la ciudad. La siguiente fotografía, así es como encontró Humboldt la Ciudad de México. Y ahora yo quiero aquí hacer una lectura muy breve, donde dice que la sensibilidad nueva que viene para la Nueva España, yo no pienso que sea una sensibilidad nueva, sino que es una nueva sensibilidad, aún para los mismos españoles, ante un mundo nuevo, desconocido para ellos. Esto, de alguna manera, yo lo retomo de Arciniagas. Arciniagas dice que para quién era nuevo el mundo, si para los indígenas o para los españoles. Y hay un concepto muy distinto de nuevo para cada uno de ellos, ¿no? Aquí hay una nueva sensibilidad, una sensibilidad nueva, ¿no? Para los mismos españoles que se enfrentaban ante un nuevo mundo desconocido. Estas nuevas experiencias no van a generar una nueva belleza, sino una belleza nueva, ¿no? Y finalmente llegamos pues a la arquitectura del siglo XXI, con la Ley de Desarrollo Urbano de 1996, en que ya no estamos ante una nueva belleza, sino ante un decori nuevo. Un decori nuevo, ¿por qué? Porque la legislación, desde mi punto de vista, está hecha bajo la influencia del Santo de Hipona de San Agustín, ¿no? Y como decía Palladio, tú no te salgas del número 3, porque el número 3 es mágico. Ahí está encerrada la Trinidad, y si te sales de ahí, estás perdido. Entonces el legislador de 1996 trabaja con la Santísima Trinidad, y todo se refiere al 1, al 3, al 2, al 6 y al 12, porque el 6 es perfecto y porque el 12 es la perfección absoluta. Entonces, sobre eso llegamos finalmente a la última, siguiente. Bueno, ahí es la época del porfiriato, que ya no lo toco, ¿no? Lo que es el eclecticismo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí tenemos nosotros la nueva Ciudad de México. Lo que resulta pues de la falta de rompimiento del contrato con la ciudadanía es que nos va a dar una diversidad de estilos, que ahora tenemos que trabajar sobre esa diversidad de estilos para reconformar y sacar un entendimiento de lo que es la cultura mexicana expresada en la arquitectura. Y tenemos los hexágonos que conforman la Ciudad de México. Ahí tenemos en el centro el hexágono de Tenochtitlan, ¿no? Y todos tienen que referir al número 1, al 2, al 3, al 6 y al 12. Bueno, con esas reflexiones yo termino, y quiero presentar la siguiente. La Ciudad de México es leída en el sentido contrario
a las manecillas del reloj, como se lee la ciudad azteca, en el sentido contrario de oriente a poniente, ¿no? Y no en el sentido de las manecillas del reloj. Siguiente, por favor. Tenemos nosotros la influencia de León Battista Alberti. León Battista Alberti maneja un triángulo, el legislador de 1996 maneja un triángulo, y ahí están los tres modelos: el modelo de la ciudad, el modelo metonímico, el modelo metafórico y el modelo de la acción a trabajar, ¿no? Que solamente esta ley se puede representar en un triángulo perfecto, ¿no? Muchas gracias.